Después de la muerte de mi hija, me deshice de todos los hábitos que mi esposo traficante de armas odiaba. Dejé de preguntar por su paradero. Cuando él se quedaba fuera toda la noche, yo dormía plácidamente. Incluso cuando resulté herida en una explosión y el médico militar me pidió que avisara a mi familia, respondí con calma: no tengo familia. Una enfermera me reconoció. Usted es la señora Luis, ¿verdad? Luis está en el campamento de al lado. ¿Quiere que le avise? Negué suavemente la cabeza y dije que no. Sin embargo, media hora después, Luis llegó. Una hostilidad como la pólvora se apretaba entre sus afiladas cejas. Su voz era fría. ¿Estás herida? ¿Por qué no viniste a verme? Bajé la mirada. Solo un rasguño de metralla. No me matará. Mi tono casual irritó inexplicablemente a Luis. Estaba a punto de hablar cuando las voces de los guardias de afuera se filtraron. Luis realmente se preocupa por Miranda. Se torció el tobillo durante el entrenamiento y él envió un helicóptero para subirla y bajarla personalmente sin siquiera dejarla tocar el suelo. El corazón de Luis encogió de repente. El rabillo del ojo me viró instintivamente, como si esperara que lo interrogara y armara una escena como antes, pero mis pestañas ni siquiera temblaron. Simplemente me apoyé en la cama del hospital y cerré los ojos para descansar. Capítulo 1. La presión alrededor de Luis se hizo más pesada. Explicó en voz baja: no escuche sus tonterías. Miranda es la especialista de la base. Si se lastima, afecta la misión. Solo estaba haciendo mi trabajo. Dije un suave y no dije nada más. Luis explotó de repente de ira. No me crees, ¿verdad? Respondí a cada frase, pero cada palabra estaba vacía. Miranda es un miembro clave que tú entrenaste. Eres superior y subordinado. Es natural que la cuides. Se sentía como si la pólvora le obstruyera el pecho. No, esto se sentía completamente mal. En ese momento, el sonido de un equipo estrellándose provino de repente del exterior. Miranda se tambaleó, apoyándose contra la pared, y cayó en la puerta de mi habitación. Luis corrió inmediatamente hacia ella y la alzó en sus brazos. ¿Por qué andas corriendo? ¿No te dije que te quedaras en la cama? Oí que la señora estaba herida. Miranda me miró con lágrimas en los ojos. Vine a visitar a la señora. Luego se encogió en los brazos de Luis como si yo fuera una bestia aterradora, con la voz temblorosa. Señora, por favor, no me odie. No quise causar la muerte de Sofía. Si esto hubiera sido antes, me habría puesto histérica. Habría agarrado a Luis por el cuello y le habría exigido por qué estaba protegiendo a la mujer que mató a nuestra hija. Pero ahora no. Dije nada más. Simplemente miré en silencio al techo. Luis bajó la voz. La llevaré de vuelta a la enfermería y volveré enseguida. Luego se llevó a Miranda. Nunca regresó esa noche. En cambio, llamó el departamento de tecnología. Gloria, ¿estás segura de que quieres unirte a la construcción del escudo espacial profundo? Este es un proyecto ultra secreto. Una vez que te unas, debes permanecer destinada en la base durante al menos 20 años, completamente aislada del mundo exterior, incluido tu esposo. Estoy segura. Mi voz era expresiva. La persona del otro lado del teléfono vaciló. De acuerdo, si cambias de opinión, puedes retirar la solicitud en un plazo de 3 días. Después de todo, una vez te preocupaste tanto por Luis. No esperé a que terminara. No me arrepentiré, porque ya no lo amo. En el momento en que pronunció esas palabras, Luis abrió la puerta de golpe. El hielo se endureció en sus ojos. Su voz era peligrosa. No ames a Gloria. Di eso otra vez. Al oír movimiento en la puerta, colgué el teléfono en silencio y cerré los ojos fingiendo dormir. Luis se acercó con un aura caliente, luego se detuvo cuando vio mis ojos fuertemente cerrados. Capítulo 2. Así que estaba hablando dormida. La tensión entre sus cejas se alivió un poco, pero el fuego sin nombre dentro de él ardía todavía más fuerte. Ni siquiera en un sueño me permitiría borrarlo. Así que me agarró de la muñeca y me despertó sacudiéndome. Gloria, ¿tuviste una pesadilla? Bajé la mirada. Soñé con nuestra hija. Un dolor agudo atravesó el corazón de Luis. Me atrajo hacia sus brazos con la voz roca. Gloria, tendremos hijos de nuevo. Muchos hijos. No respondí. Mi pecho era un páramo. Incluso mis lágrimas se habían secado. Mi hija está muerta. Si tenemos a otro hijo, ¿podemos fingir que nunca pasó nada? Luis, viniste en medio de la noche. ¿Necesitas algo? Luis se quedó helado. Su expresión se volvió ligeramente poco natural. Gloria, Miranda tiene dolor de estómago. ¿Quiere la sopa calmante que preparas? Mi cuerpo se enfrió de instante y enrijeció. Acababa de sobrevivir a una explosión. La metralla aún seguía incrustada en mi cuerpo. Sin embargo, Luis me despertó en medio de la noche para preparar sopa para Miranda. Me mordí la comisura de los labios y dije suavemente: tráeme papel y un bolígrafo. Escribiré la receta. Luis inmediatamente hizo señas a sus hombres para que lo trajeran, pero cuando le entregué la receta escrita, sus dedos temblaron de repente, porque de repente recordó que, cuando una vez le pidió esta receta, le dije: el día que nos separemos te la diré. Mientras no nos separemos, seguiré cocinándotela. Y ahora se la entregó con tanta facilidad. Luis, Miranda tiene dolor intenso. No deja de llamarte. Una voz urgente provino del exterior. Luis frunció el ceño y se alejó sin dudarlo. Hacía tiempo que me había acostumbrado. Cerré los ojos y me acosté. Pero justo cuando me estaba quedando dormida, una fuerza brusca me levantó y me gritó: Gloria, ¿por qué Miranda vomitó sangre después de beber la sopa? Luis me agarró de la barbilla, su mirada fría como el cañón de una pistola. ¿Qué le pusiste exactamente a la receta que me diste? Levanté mis párpados y lo miré ligeramente. Si hay algo malo con la receta, que la revise el médico militar. Sintió que algo le oprimía el pecho. Su tono se oscureció. Gloria, si te sientes agraviada, puedes decírmelo. No seas así de fría. Soy tu esposo, no tu enemigo. Cerré los ojos de nuevo. No me queda más nada que decirte. El corazón de Luis pareció detenerse. ¿Qué quieres decir con que no me queda más nada que decir? No respondí nada más, como si ya no existiera. Afuera, un subordinado informó en voz baja: Luis, Miranda ha sido sometida a un lavado de estómago y está fuera de peligro, pero está muy asustada. No deja de llamarte. Entiendo, respondió Luis fríamente. Se volvió y me miró fijamente. Gloria, descansa. Mañana te llevaré de vuelta a la base. Capítulo 3. Esa noche fue tan larga como un invierno interminable. Me quedé despierta hasta el amanecer. Mi hija, a quien llevé en mi vientre durante 10 meses, se convertiría en asa mañana, sellada en una urna fría y enterrada en la oscuridad de la tierra. Al día siguiente, Luis llegó puntual y me llevó personalmente de vuelta a la base escondida en la montaña. Apoyándome en mi bastón, me dirigí lentamente al salón conmemorativo, queriendo ver a mi hija por última vez.
vez. Pero en el momento en que entré, mi suegra se abalanzó sobre mí como una loca. Mujer cruel, ¿todavía te atreves a volver? Me abofeteó 2 veces y gritó con voz roca. Mataste a mi nieta. Sabías que Sofía tenía miedo a las alturas, pero la llevaste al mirador. Lo hiciste a propósito. Me heló todo el cuerpo. Fue Miranda quien llevó a Sofía al mirador. ¿Por qué me echaban la culpa a mí? Me giré hacia Luis. Luis apartó la mirada. Al mismo tiempo, los otros familiares en el pasillo se abalanzaron sobre mí, uniéndose a mi suegra para golpearme e insultarme. Mátala a golpes. Incluso mató a su propia hija. Fuera. No eres digno de Sofía. Los palos golpearon mi cuerpo. Las piedras me partieron la frente. Me arrebataron el bastón y lo usaron como arma. Caí al suelo. La sangre y la tierra manchaban mi cara. Basta. Luis finalmente se abalanzó sobre mí y me protegió detrás de él. La muerte de Sofía fue un accidente. No tiene nada que ver con Gloria. Cualquiera que vuelva a ponerle una mano encima será castigado por la ley familiar. Su mirada recorrió a los familiares. Se detuvo en mi suegra por un segundo y luego continuó con un tono frío. Quien quiera que cometa ese error, me aseguraré de que nunca vuelva a Venezuela. Multitud como un halcón y poco a poco se dispersaron. La expresión de Luis se suavizó un poco. Me llevó de vuelta al dormitorio, sacó un botiquín y me curó las heridas personalmente. Pero mis ojos no mostraban emoción alguna. Lo miré con frialdad. Luis, fue Miranda quien llevó a Sofía a la plataforma de observación. ¿Por qué tu madre dijo que fui yo? La gasa en la mano de Luis se detuvo. Su voz se volvió seca. Gloria, Miranda es una especialista en armas entrenada por la familia Luis. Su identidad es delicada. Si la familia supiera que ella causó indirectamente el accidente de Sofía, no podría permanecer en la base. Pero eres mi esposa. Conmigo protegiéndote, nadie se atreve a tocarte. Si asumes la culpa esta vez, como compensación te transferiré el 30% de las acciones de la empresa militar de la familia Luis. Después de hablar, me miró con inquietud. Pensó que lloraría, armaría un escándalo y me interrogaría. Pero mi expresión tranquila lo hizo entrar en pánico. No discutí ni grité, solo lo miré levemente. Haz lo que quieras, no me importa. Acepté. Luis debería haberse sentido aliviado, pero en cambio su corazón se encogió. Gloria, no pienses demasiado. Solo valoro el talento de Miranda, explicó él. Entiendo. Bajé la mirada. No hay necesidad de explicación. El amor requiere explicaciones. Ya no lo amaba, así que ninguna de sus palabras tenía sentido. Capítulo 4. Luis se irritó muchísimo y estaba a punto de hablar cuando un guardia entró corriendo. Luis, algo anda mal. Miranda vino a presentar sus respetos a la joven señorita y se topó con la señorita Sabrina. Las dos comenzaron a pelear. Sabrina era la verdadera estirpe de la familia. La expresión de Luis cambió al instante. Gloria, véndate, yo me encargo de esto. Dicho esto, se apresuró a marcharse. En el momento en que Luis se fue, mi suegra irrumpió con varios confidentes. Gloria, nadie te está protegiendo ahora. Su mirada era feroz. Mató a Sofía. Quiero que pruebes lo que se siente al caer. Ordenó a sus hombres que me arrastraran a un pozo de ventilación abandonado en la base. La abertura era profunda. El viento frío aullaba desde abajo. Sofía cayó desde la plataforma de observación 30 pisos más arriba. ¿Sabes lo desesperante que se siente una caída desde esa altura? Me agarró del pelo y empujó mi mitad del cuerpo por el borde. Estabas justo ahí. ¿Por qué no la atrapaste? El mareo me golpeó al instante. La oscuridad de abajo parecía la boca de una bestia. Me empujó repetidamente al borde y me jaló hacia atrás en el último momento. Respira, no estás respirando, gritó en mi oído. Cuando mi nieta cayó, ni siquiera tuvo tiempo de llorar. Después de varias veces, mi pecho ardía de dolor. Un sabor metálico subió a mi garganta. La sangre se filtraba de mis labios. Sus órganos pueden estar dañados. Alguien jadeó. Morirá si esto continúa. Hasta entonces, mi suegra me soltó. Me derrumbé en el suelo. La conciencia se desvanecía. Cuando desperté de nuevo, estaba en la enfermería de la base. Luis estaba sentado junto a mi cama. Gloria, estás abierta. Me tomó de la mano con los ojos inyectados con sangre. Lo siento, no te protegí. No te preocupes. Me he encargado de los que te atacaron. También advertí a mi madre. No te volverá a tocar. Un escalofrío me recorrió los huesos. Casi muero. Y él simplemente advirtió a su madre, mientras seguía ocultando la verdad. Cuando se trataba de decepcionarme, Luis nunca fallaba. Bien, cerré los ojos, sin querer decir más. Mi indiferencia hizo que se le oprimiera el pecho. Gloria, sé que estás de luto por Sofía, suspiró suavemente. Te compensaré. Tenemos un largo futuro por delante. Haré que cambies de opinión. Después de decir esto, se fue. Tan pronto como se fue, recibí 2 mensajes cifrados. El primero era del registro civil. Señora Gloria, su divorcio del señor Luis ha sido finalizado. El segundo era del Departamento de Tecnología de Defensa. Gloria, el proyecto Escudo del Espacio Profundo comienza mañana. Su aeronave especial está lista. Miré la pantalla durante un largo rato y finalmente sonreí aliviada. Capítulo 5. Por fin había llegado el día, pero antes de irme, todavía tenía una última cosa que hacer. Me incorporé y apoyándome en mi bastón, me dirigí a la habitación de Miranda. Gloria, ¿qué haces aquí? Miranda ya no parecía débil ni frágil. Levantó una ceja con desdén, buscando a Luis. Qué lamentable, estás tan mal herida. Y él apenas te miró. Yo solo me torcí el tobillo y él no se ha separado de mi lado. Permanecí impasible. Estos juegos insignificantes de rivalidad hacía tiempo que habían dejado de preocuparme. Hice solo una pregunta. Miranda, ese día en la plataforma de observación, ¿Sofía se cayó sola o la empujaste? Miranda de repente estalló una carcajada. Gloria, le digo que Luis también estaba allí ese día. La barandilla se aflojó. Sofía y yo resbalamos al mismo tiempo. Luis no dudó. Me agarró y tu hija se cayó justo delante de nosotros. Luis había estado ahí el día que murió mi hija. ¿Sabes qué es lo más gracioso? La sonrisa de Miranda se torció. Lo más gracioso es que Luis sabía que entrenaba escalada y tenía un excelente equilibrio, pero su primer instinto fue salvarme a mí. Las lágrimas empañaron mi visión. Juré que esta sería la última vez que lloraría por Luis. Me sequé las lágrimas y salí del área de medicina paso a paso con mi bastón. Caminé despacio, pero nunca miré hacia atrás. Luis, ya no tenemos futuro. De ahora en adelante nunca nos volveremos a encontrar, ni en la vida ni en la muerte. Capítulo 6. Salí de la base en un vehículo interno y me dirigí a la oficina civil para recoger mi certificado de
de divorcio. Después de completar el trámite, subí a un vehículo todoterreno verde militar y conduje hacia el helipuerto. Antes de entrar, subí la grabación completa de mi conversación con Miranda de anoche a la web oscura. Sofía murió en un accidente. La ley no pudo castigarlos. Entonces, que la verdad arda en el mundo de las sombras. Esto era lo último que haría por mi hija. Después de terminar todo, tiré mi teléfono. El helicóptero me llevó al cielo hacia las profundidades ilimitadas del espacio. Pensé que finalmente era libre. El helicóptero atravesó las nubes. El contorno de la base que se extendía abajo se redujo rápidamente y desapareció en la interminable cordillera montañosa. Me apoyé contra la pared de la cabina. Fuera de la ventana, el amanecer comenzó a iluminarse. El piloto del Departamento de Tecnología de Defensa permaneció en silencio y profesional todo el tiempo. Dentro de la cabina solo se oyó el rugido del motor y el corazón en mi pecho que ya no latía por él. Para cuando llegamos a la base de aviación del noroeste, ya era de noche. El desierto de Gobi se extendía sin fin, el sol poniente tiñendo el mundo de oro carmesí. La base se alzaba como una fortaleza de acero incrustada en la tierra, solemne y silenciosa. Gloria, bienvenido. Un oficial de mediana edad con canas en las sienes vino a saludarme. Su insignia mostraba su alto rango. Soy el comandante de la base, Angelo. El cuartel general me ha informado sobre su situación. A partir de hoy, usted es la ingeniera principal del proyecto Escudo del Espacio Profundo. Este será su hogar por los próximos 20 años, tal vez más. Hogar. Un leve rastro de ironía cruzó mi corazón. El lugar que una vez llamé hogar había sido desde hacía tiempo un infierno que devoraba mi carne y mi sangre. Gracias, señor Angelo. Mi voz era tranquila mientras aceptaba el acuerdo de confidencialidad y la identificación que me entregó. Capítulo 7. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo incesante y aislamiento. La vida en la base era un sistema autosuficiente, físicamente aislado de cualquier contacto exterior. No había internet ni comunicación privada, solo líneas internas encriptadas y montañas de planos y datos. Dediqué todo mi tiempo y energía al Escudo del Espacio Profundo. Era un sistema de vanguardia diseñado para construir una red de defensa de energía en órbita cercana a la Tierra, mucho más compleja tecnológicamente de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Podía imaginar, calcular trayectorias, diseñar módulos de energía, ejecutar simulaciones de combate. Cada problema resuelto se sentía como si otra capa de mi antiguo yo se desprendiera. De vez en cuando, en las últimas horas de la noche, cuando el agotamiento me vencía, el rostro de Sofía aparecía sin previo aviso. Los hoyuelos en las comisuras de su sonrisa, la dulce manera en que me llamaba por mi nombre mientras corría a mis brazos. Sentía una opresión violenta en el pecho, un dolor sofocante, pero pronto volvía a concentrarme en la pantalla brillante que tenía delante. El dolor necesita una salida, y el trabajo era el mejor anestésico. La base no era del todo fría. Mi adjunto, un joven ingeniero llamado Bruno, era inteligente y perspicaz. Tal vez había adivinado algo de mi expediente o de mis silencios ocasionales, pero nunca me preguntó. En cambio, después de trabajar más de 10 horas seguidas, me entregaba en silencio una bebida energética caliente, especialmente preparada, o me ofrecía una perspectiva ingeniosa cuando fruncía el ceño ante parámetros complejos. Gloria, mira aquí, si introducimos un modelo de perturbación no lineal, podríamos optimizar la tasa de pérdida de enfoque de energía, señaló la pantalla con la mirada clara. Seguí su sugerencia y los resultados fueron notables. Gradualmente, la distancia y el asombro inicial del equipo se convirtieron en confianza y respeto. Aquí no había ninguna señora Lewis, solo Gloria. Esa constatación me produjo una sensación de alivio casi cruel. Alrededor del 8º mes después de incorporarme a la base, tras una prueba de simulación rutinaria de todo el sistema, Angelo me llamó a su oficina. Su expresión era grave cuando me entregó un informe ultra secreto. La empresa militar de la familia Lewis está en problemas, dijo sucintamente. Tomé el informe y lo hojeé rápidamente. El contenido era impactante. Múltiples canales de comercio secretos en el extranjero de la empresa de la familia Lewis habían sido expuestos por una fuente anónima. Varios acuerdos ilícitos de distribución de armas, detalles, cronogramas, ubicaciones, intermediarios e incluso fragmentos de comunicaciones encriptadas habían sido filtrados hábilmente en lotes a organizaciones reguladoras internacionales y fuerzas hostiles. La información caía como bombas colocadas con precisión, desencadenando una reacción en cadena. Sanciones de múltiples países socios que se volvían contra ellos. Colapso financiero interno. Varias bases importantes sufrían ataques misteriosos. El indestructible barco gigante de la empresa de la familia Lewis se estaba hundiendo rápida e inclimadamente. Capítulo 8. El método es altamente profesional. La inteligencia es extremadamente precisa. Parece el trabajo de un informante clave. Angelo me miró, su mirada cargada de escrutinio y una leve curiosidad casi imperceptible. La fuente de las filtraciones está oculta tras capas de encriptación en la web obscura y no se puede rastrear, pero cada filtración golpea a la empresa de la familia Lewis en sus puntos vitales. Dejé el informe sin cambiar mi expresión. Angelo, lo único que me importa ahora mismo es si la eficiencia del propulsor iónico del escudo del espacio profundo puede mejorarse un 3% más. Lo que le pase a la familia Lewis no tiene nada que ver conmigo. Me observó durante unos segundos y asintió lentamente. Entiendo, puedes volver al trabajo. Al darme la vuelta para irme, sentí su mirada aún posada en mi espalda. Sabía que tal vez no me creería del todo, pero aquí mi valor residía en mi mente, no en mi identidad pasada. Mientras el proyecto avanzara sin problemas y yo siguiera las reglas, nadie indagaría más a fondo. Aún así, cuando la noche se calmara y me enfrentara solo a los vastos mapas estelares, pensaría en la grabación que subí antes de irme. Eso solo había sido la mecha. La información más letal y secreta que siguió me hizo cerrar los ojos ligeramente. Eran cosas que había recopilado inconscientemente durante mis años en la casa de los Lewis, dentro del estudio de Lewis, en el servidor
servidor encriptado junto a planos de diseño de armas que él creía que yo no entendía, reunidas como una bestia desesperada en una jaula. En ese momento, tal vez fue una vaga autoprotección o tal vez la paranoia del dolor sin lugar a dónde ir. Enterré todo profundamente. El día que me fui programé todo junto con esa grabación para que se publicara como un regalo programado. Luis, ¿estás satisfecho con este regalo de despedida? La vida en la base hacía que fuera fácil perder la noción del tiempo. Capítulo 9. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 3 años. La plataforma experimental de primera fase de El Escudo del Espacio Profundo estaba a punto de someterse a su primera prueba de despliegue orbital, la etapa más crítica y peligrosa. Toda la base se envolvía en una atmósfera de presión y emoción. 72 horas antes del lanzamiento, prácticamente vivía en el centro de control principal. Durante la sincronización final de todo el sistema, apareció de repente una señal de advertencia inesperada, una fluctuación anormal extremadamente leve en los parámetros orbitales que se desviaba del modelo preestablecido en un 0.01%. Probablemente interferencia de radiación de fondo o deriva menor del sensor, concluyó un ingeniero. Está dentro de los márgenes de error aceptables. Bruno frunció el ceño y comparó los datos repetidamente. Gloria, este patrón de fluctuación es inusual. No parece interferencia natural, parece más bien una inyección de señal extremadamente débil con un patrón específico. Se me encogió el corazón. Inmediatamente extraje todos los registros relevantes y ordené una investigación completa. Horas después, los resultados fueron escalofriantes. 3 días antes, durante un breve periodo de mantenimiento de datos externos, alguien intentó implantar un código extremadamente oculto en el subsistema de navegación principal. El código no pretendía destruir directamente el sistema, sino causar errores acumulativos en los parámetros orbitales bajo condiciones específicas, lo que eventualmente llevaría a la plataforma a desviarse de su rumbo o a fallar. El incidente se detectó a tiempo. El código fue eliminado y no causó daño real, pero el incidente en sí fue suficiente para helar la sangre a todos. El nivel de seguridad de El Escudo del Espacio Profundo era el más alto. Los ataques externos eran prácticamente imposibles. Esto solo podía ser la obra de alguien desde dentro o de alguien con acceso extremadamente alto. El departamento de seguridad actuó rápido, pero la pista terminó con un joven técnico responsable de las interfaces de datos periféricos. Desapareció el día anterior al incidente. Su auto fue encontrado en el desierto a las afueras de la base, pero se había esfumado como por arte. No había pistas útiles en el auto, solo un leve y distintivo olor a pólvora con abeto. Ese olor, mis uñas se clavaron en la palma. La fragancia privada personalizada de Luis, única y persistente. Una vez dijo casualmente que el olor le ayudaba a mantener la calma absoluta. ¿Había sido él? ¿Había encontrado este lugar? ¿O uno de sus hombres? El rostro de Angelo palideció. Elevó el nivel de seguridad de la base e informó directamente al cuartel. Las órdenes llegaron rápido. La prueba procedería según el plan, pero debían activarse los protocolos de emergencia más altos y formarse un equipo de investigación interno. El día del lanzamiento, el desierto de Gobi se extendía bajo un cielo sin nubes. La enorme torre de lanzamiento se elevaba entre el cielo y la tierra. El cohete plataforma brillaba con un frío gloso metálico bajo la luz del sol. Dentro del centro de control principal, la atmósfera era tan densa que se podía exprimir agua. Estaban en sus puestos completamente concentrados. Yo estaba sentado en el asiento del ingeniero jefe, rodeado de múltiples pantallas grandes que mostraban diferentes parámetros. Mi corazón latía con firmeza en mi pecho. Todas las distracciones, los recuerdos, incluso la sombra de la reciente intrusión, fueron empujadas a la fuerza a las capas más profundas de mi conciencia. En este momento, mi mundo contenía solo estos números saltarines, curvas fluidas y la creación a punto de ascender al cielo. T-1 minuto, 50 segundos, 30 segundos, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Ignición. El rugido resonó a través del suelo. Incluso dentro del refugio subterráneo se podía sentir la inmensa fuerza. En las pantallas, el cohete ascendía constantemente, dejando una estela de llamas ardientes mientras perforaba el cielo. Separación de la primera etapa, nominal. Ignición de la segunda etapa, nominal. Fase de inserción orbital. Todo procedió con tanta suavidad que dejó a todos sin aliento. Solo cuando la plataforma entró con éxito en su órbita designada, desplegó sus paneles solares y comenzó su autocomprobación inicial del sistema, el centro de control estalló en víteros largamente reprimidos. Éxito. Al menos, la primera fase fue un éxito. Me recosté en mi silla y solté un largo suspiro. Solo entonces me di cuenta de que mi espalda estaba empapada de sudor frío. Bruno se acercó y me dio un vaso de agua, con los ojos brillantes. Gloria, lo hicimos. Tomé el agua y asentí, pero no pude relajarme del todo. La sombra sin resolver de la intrusión aún persistía en mi corazón. La celebración fue breve. El análisis de datos de seguimiento y mantenimiento orbital comenzaron de inmediato. Regresé a mi oficina y busqué todos los informes relacionados con la intrusión, tratando de encontrar más pistas en esos fríos flujos de datos. Cayó la noche. Aparte del personal esencial de servicio, la base estaba en silencio. Me froté las sienes palpitantes y me preparé para irme. Justo cuando apagué el sistema principal y me puse de pie, la terminal segura frente a mí, la que se usa para el procesamiento ultra secreto físicamente aislado, se iluminó de repente por sí sola, sin pantalla de inicio de sesión, sin mensaje del sistema. Sobre el fondo negro, apareció una sola línea de texto blanco como un fantasma. Gloria, hablemos. Sentí que la sangre se me heló instantáneamente. Las palabras permanecieron durante unos 5 segundos y luego desaparecieron. La pantalla volvió al modo de sueño, como si nada hubiera pasado, pero sabía que era real. El nivel de seguridad de esta terminal era extremadamente alto. La intrusión externa debería haber sido imposible, a menos
que hubiera cooperación interna y el uso de una vulnerabilidad de alto nivel o una puerta trasera que aún desconocíamos. Combinado con el incidente anterior de código malicioso, la respuesta se estaba volviendo clara. Capítulo 11. Luis, realmente había metido la mano en este lugar. La ira surgió de lo más profundo de mi corazón como una llama fría. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a tocar el escudo del espacio profundo y de esta manera? ¿Sabía lo que esto significaba? Era una provocación y una amenaza grave a la seguridad nacional. Inmediatamente presioné el botón de comunicación de emergencia interna para contactar a Angelo y al jefe de seguridad. Llegaron rápidamente, y los expertos técnicos realizaron una inspección exhaustiva de la terminal. El resultado fue alarmante. Efectivamente se había encontrado un registro de acceso oculto extremadamente avanzado. No se podía rastrear el origen, y el método era inquietantemente profesional. El acceso había ocurrido hace solo unos minutos. Inspeccionen inmediatamente todas las redes internas e interfaces físicas. Activen los protocolos de contrainfiltración. La expresión de Angelo era sombría. Tal vulnerabilidad dentro de la base era un fallo grave. Gloria, el objetivo eres tú, dijo el jefe de seguridad con seriedad. Necesitamos saber de qué quiere hablar y cómo piensas responder. Me quedé en silencio un momento. Luis había puesto en contacto conmigo de esta manera porque sabía que estaba involucrada en el proyecto Deep Space Shield y podría haber descubierto mis acciones contra la empresa de la familia Luis. ¿Quería revancha? ¿Amenazarme? ¿O algo más? Hablaré con él, me oí decir calmadamente, sin calidez, pero en un entorno completamente controlado. Necesito un canal de comunicación transparente, unidireccional y totalmente aislado para asegurarme de que no pueda rastrearnos ni implantar nada. La conversación debe ser monitoreada y grabada en todo momento. Angelo intercambió una mirada con el jefe de seguridad antes de asentir. Lo organizaremos, pero recuerda tu posición. Entiendo. Mi mirada era firme. Ante todo, soy la ingeniera jefe del Deep Space Shield. Eso nunca cambiará. La comunicación se organizó en una cámara de aislamiento especial. Dentro solo había los dispositivos de audio más simples. Todas las señales estaban encriptadas, filtradas y monitoreadas en tiempo real. A la hora señalada me senté frente al micrófono. La iluminación tenue transmitía una presión invisible. La conexión se abrió. No había video, solo una estática débil, y entonces la voz que creí enterrada hace mucho tiempo en el polvo del tiempo llegó a través del altavoz, baja y roca, cargada de agotamiento y urgencia. Gloria. Su voz era como una cuchilla oxidada raspando mis tímpanos. Apreté las manos sobre mis rodillas, las uñas clavándose en la carne para mantenerme absolutamente alejada. Luis, dije con calma, usando el tono más distante. ¿Sabes lo que significa infiltrarse ilegalmente en una instalación nacional ultrasecreta? Silencio. Luego un leve suspiro de autocrítica. Lo sé, pero tenía que verte, o al menos oírte. Por tus negocios turbios, o por buscar justicia por Miranda. Mi voz tenía frío sarcasmo. ¿Disfrutaste la grabación y esos archivos? Esos, su voz se tensó. Me los merecía. No vine por eso. Oh, entonces ¿por qué? ¿Nostalgia? Lo siento, no hay pasado entre nosotros que valga la pena revisitar. Gloria. Su voz se elevó con dolor contenido. No seas así. Lo sé, me equivoqué, terriblemente. Cada día de estos 3 años me arrepentí, lo interrumpí. ¿Cuánto vale tu arrepentimiento? ¿Puede traer de vuelta a Sofía? ¿Puede borrar tus decisiones? ¿Puede deshacer que tu madre casi me matara o limpiar los sucios negocios de tu familia? Mi aluvión de preguntas sumió al otro lado en un largo silencio. Después de un rato, volvió a hablar con voz rouca. Sofía. Descubrí la verdad más tarde. Fue Miranda. Ella aflojó deliberadamente los tornillos de la vieja barandilla de la plataforma de observación. En ese momento, pensé que solo había sido un accidente. Tenía miedo de que si la familia descubría que era ella, la castigarían. Así que me dejaste cargar con la culpa y dejaste que tu madre y la familia me torturaran como si fuera yo el asesino de mi propia hija. Mi voz finalmente comenzó a temblar, no por tristeza, sino por rabia y absurdo extremos. Luis, tu aprecio por el talento y tu protección son realmente asombrosos. ¿Sabes que ese día junto al conducto de ventilación, tu madre casi me tiró? Ella no paraba de decir que debería. Experimenté la desesperación de Sofía. Yo no sabía que haría eso, le advertí. La voz de Luis se volvió urgente y apanicada. Gloria, lo siento realmente. Estoy dispuesto a compensarte con todo lo que tengo. Ya no quiero la empresa. No la necesito. Lo interrumpí bruscamente, todas mis emociones rompiendo la represa de la razón en ese momento. Luis, tu compensación, tu empresa familiar, Luis, todo lo que posees no vale nada para mí. Desde el momento en que decidiste agarrar a Miranda y viste caer a Sofía, solo ha habido odio entre nosotros. ¿Me oyes? Odio. Las lágrimas brotaron incontrolablemente, pero las sequé rápidamente. Mi voz se volvió aún más fría y dura. Te arriesgaste a coactarme hoy. Si solo querías escuchar esto, ahora lo has hecho. Si tienes alguna intención maliciosa, ten que explicarte el principio básico de la autodestrucción.
¿Algún otro propósito? Te aconsejo que pares ahora. El escudo del espacio profundo no es algo que puedas tocar. Tus pequeños movimientos anteriores ya han atraído la atención de las más altas autoridades. Si continúas, lo que te espera no serán meras sanciones comerciales. Respiré hondo y dije con todas mis fuerzas restantes, palabra por palabra. Luis, terminamos hace mucho tiempo. Terminamos en el momento en que salí de la base y subí la grabación. No, antes. Terminamos en el momento en que Sofía murió. En el momento en que elegiste proteger al asesino. No me contactes de nuevo. No vuelvas a aparecer en mi mundo. Si aún tienes una pizca de conciencia, aléjate de mí y de mi proyecto. De lo contrario, no dudaré en enviarte personalmente a donde perteneces. Sin esperar respuesta, corté la comunicación. Mi dedo tembló ligeramente sobre el botón de desconexión. La puerta de la cámara de aislamiento se abrió y entraron Angelo y el jefe de seguridad. Sus expresiones eran complejas. Claramente lo habían oído todo. Gloria, Angelo vaciló. Levanté la cabeza. Las lágrimas en mi rostro ya se habían secado, dejando solo agotamiento y una calma desoladora. Angelo, presentaré un informe detallado sobre este incidente. Con respecto al posible intento de infiltración de Luis, recomiendo un informe inmediato y una reevaluación completa del sistema de seguridad de la base. ¿Estás bien?, preguntó el jefe de seguridad. Estoy bien. Me puse de pie y enderecé la espalda. Los datos de calibración orbital del escudo del espacio profundo aún deben revisarse. Regreso al centro de control principal. Me di la vuelta y me alejé con pasos firmes, sin el menor temblor. Solo yo sabía que en lo más profundo de mi corazón, el último y frágil vestigio del pasado se había convertido por completo en cenizas con esa conversación. Después de esa breve pero intensa confrontación remota con Luis, la base entró en un estado de alerta máxima sin precedentes. Los sistemas de seguridad se actualizaron por completo y el personal se sometió a otra ronda de exhaustivas verificaciones de antecedentes. La terminal infiltrada fue sellada para su investigación en un intento de identificar la vulnerabilidad. Del lado de Luis, todo pareció quedar en silencio por el momento. No hubo más intentos de comunicación no convencionales ni nuevas señales de ataques maliciosos. Era como si mis palabras resueltas realmente hubieran surtido efecto. Pero nadie se atrevió a relajarse. Angelo me dijo que las autoridades superiores habían puesto a Luis y sus fuerzas restantes bajo estricta vigilancia y que la cooperación internacional estaba en marcha. El colapso de la compañía militar de la familia Luis se aceleró y el otro poderoso imperio ahora estaba reducido a fragmentos obstinados que luchaban por resistir. Volví a dedicar toda mi energía al escudo del espacio profundo. La plataforma de la primera fase operaba de manera estable en órbita y los datos de prueba eran excelentes, demostrando la viabilidad del sistema. La construcción de la plataforma de segunda fase y el desarrollo de módulos más complejos se pusieron inmediatamente en la agenda. El trabajo se convirtió en el único sentido de mi existencia y la barrera más fuerte que me separaba del pasado. Bruno se volvió más callado que antes, pero trabajaba aún más. Ya no era solo mi adjunto en muchos problemas técnicos clave, demostraba un talento asombroso y una perspicacia única. Nuestra comprensión tácita se hizo más profunda. A veces, una sola mirada era suficiente para comprendernos mutuamente. Sin embargo, siempre mantuve deliberadamente la distancia. Las heridas emocionales del pasado me habían convertido en un pájaro asustado. Cualquier cercanía más allá del trabajo me hacía retroceder instintivamente, hasta que aquella rara noche de tormenta en el desierto de Gobi, para depurar un algoritmo crítico de relé de energía, Bruno y yo nos quedamos en el laboratorio hasta altas horas de la noche. Afuera, los truenos rugían y los relámpagos rasgaban el cielo con los vientos violentos arrojando arena y piedras contra el cristal reforzado con una fuerza aterradora. De repente, la iluminación de emergencia de la base parpadeó. La energía principal se había disparado. Aunque la energía de respaldo se activó de inmediato, algunas áreas no esenciales aún se vieron afectadas, incluido el sistema de control de acceso del laboratorio. Estábamos atrapados. Una voz llegó a través del comunicador desde la sala de guardia diciendo que un relámpago había caído sobre la línea eléctrica externa y las reparaciones tomarían tiempo. Nos dijeron que esperáramos donde estábamos. El laboratorio estaba iluminado solo por las débiles luces de emergencia y los relámpagos que ocasionalmente rasgaban el cielo nocturno. Nos sentamos uno al lado del otro en la banca de trabajo en silencio por un rato. Solo el sonido de la tormenta y la respiración de cada uno llenaban la habitación. Gloria, dijo Bruno de repente, con su voz ligeramente borrosa por la oscuridad y el trueno. ¿Alguna vez has pensado en lo que harás después de que el escudo del espacio profundo esté completamente terminado? Me quedé paralizado por un momento. Después de que esté terminado, esa meta parecía demasiado lejana. Nunca había pensado tan adelante. No lo he hecho, respondí honestamente. Hacer lo que tengo delante es suficiente. Se quedó en silencio por un rato y se volvió a mirarme. La luz de emergencia proyectaba suaves sombras sobre su rostro, suavizando sus rasgos, mientras sus ojos brillaban con una intensidad inusual. A veces, dijo lentamente, que después de que este proyecto tenga éxito, quiero ver el océano de verdad. Crecí tierra adentro, y solo lo he visto en videos. Quiero saber qué se siente estar rodeado por el mar, si realmente hace que la gente olvide sus preocupaciones como dicen. Había un leve matiz de anhelo y silente incertidumbre en su voz. Está bien, interrumpí, sin querer que el ambiente se volviera tenso. Cuando el proyecto tenga éxito, deberías ir a verlo. El océano en tiempos de paz debe ser hermoso. ¿Vendrás conmigo?, preguntó de repente con cautela. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. ¿Juntos? ¿En qué calidad? ¿Colegas? ¿Superior y subordinado? ¿O...? Un relámpago realmente brillante partió el cielo, iluminando todo el laboratorio, y la clara afección y esperanza sin disimular en sus ojos.
La luz fue breve, pero abrasadora. Mi corazón dio un vuelco, seguido inmediatamente de un pánico instintivo. Me puse de pie y caminé hacia la gran ventana de observación del centro de control. A lo lejos, el horizonte, a punto de recibir el amanecer, se estaba volviendo pálido. Miré hacia el este que se iluminaba. La oscuridad pasaría, y las estrellas y los cielos que había jurado proteger estaban recibiendo un nuevo amanecer.